Hola, soy Luz Aranza López. Les voy a explicar el problema 4.6, que es producción de goma de xantano. Este problema consiste en balance de materia con reacción de fermentación. El problema es el siguiente. La goma xantano se produce utilizando Xanthomonas campestris en un cultivo en discontinuo. Los experimentos de laboratorio han mostrado que por cada gramo de glucosa utilizado por la bacteria se consumen 0.23 gramos de oxígeno y 0.01 gramos de amoníaco, mientras que se forman 0.75 gramos de goma, 0.9 gramos de células, 0.27 gramos de dióxido gas, 0.13 de H2O. Otros componentes del sistema como fosfatos pueden despreciarse. Un medio que contiene glucosa y amoníaco disuelto en 20.000 litros de agua se bombea hacia un fermentador agitado y se inocula con Xanthomonas campestris. Se inyecta aire al fermentador. La cantidad total de gas de salida recogido durante todo el proceso es de 1.250 kilogramos, teniendo en cuenta la elevada viscosidad y dificultad de manejo de las diluciones de goma xantano. La concentración final de goma no debe ser superior al 3.5% en peso. Lo que nos pide el problema es cuánta glucosa y amoníaco se necesitan y qué porcentaje de aire en exceso es suministrado. Para comenzar a construir nuestra tabla de balance de materia, es necesario realizar algunos cálculos previos. Primero, utilizando la densidad del agua, que es 1 kilogramo por 10 a la menos 1 en 20.000 litros, que esto equivale a 20.000 litros. 20.000 kilogramos van a ser igual a los 20.000 litros. Sea que A, la masa desconocida, del aire que se utiliza a una presión baja, el aire se compone a 21 mol por ciento de O2 y 79 mol por ciento de N2. Inicialmente se necesita determinar la composición del aire como fracción en peso en 100 mol de aire. Entonces tenemos que el contenido de O2 es igual a 21 mol. Su peso molecular, como anteriormente ya teníamos el dato, se hace para el análisis. Suponemos que no existen fugas, que el aire de entrada y el gas están secos y que la conversión de glucosa y de NH3 es completa al 100%, que el O2 sale en el gas de salida, y como datos adicionales tenemos que el peso molecular del O2 es 32 y del N2 es 28. Para nuestra base de cálculo tenemos los 1.250 kilogramos de gas de salida y los compuestos involucrados en la reacción son la glucosa, el O2, NH3, la goma, células, CO2 y H2O. También sabemos que el N2 no interviene en la reacción.
por lo que en nuestra ecuación de balance de masa para la glucosa, el O2, el NH3, la goma, las células, el O2 y H2O será nuestra primera ecuación. Así que tendremos que la masa que entra más la masa generada va a ser igual a la masa que sale más la masa consumida. Para la masa total y el N2, la ecuación que vamos a utilizar va a ser la masa que entra igual a la masa que sale. Para comenzar a construir nuestra tabla de balance de materia, es necesario realizar algunos cálculos previos. Primero, utilizando la densidad del agua, que es 1 kilogramo por 10 a la menos 1 en 20.000 litros, que esto equivale a 20.000 litros. 20.000 kilogramos van a ser igual a los 20.000 litros. Sea que A, la masa desconocida, del aire que se utiliza a una presión baja, el aire se compone a 21 mol por ciento de O2 y 79 mol por ciento de N2. Inicialmente se necesita determinar la composición del aire como fracción en peso en 100 mol de aire. Entonces tenemos que el contenido de O2 es igual a 21 mol. Su peso molecular, como anteriormente ya teníamos el dato, se hace y entonces el análisis dimensional nos da 672 kilogramos de O2 contenido, al igual que el contenido de N2 va a ser los 79 mol por los 28 gramos de su peso molecular entre 1 mol. Esto nos va a dar 2.212 gramos. Ahora, si la masa total del aire en 100 moles es los 2.212 más 672, que es el contenido que ya teníamos de O2 y de N2, va a ser igual a 2.284 gramos, por lo que para sacar el porcentaje de la composición del aire tendríamos que dividir los 672 gramos entre los 2.884 total que ya tendríamos aquí de la sumatoria de el O2 y el N2 por 100, que esto nos va a dar un 23.3% de masa en O2. Al igual que para N2, tendríamos los 2.212 gramos entre el total, que son los 2.284 gramos por 100.
y esto nos va a dar en porcentaje 76.7% en N2. Entonces la masa de O2 en el aire de entrada es de 0.233 A. La masa de N2 es 0.767 A. F es la masa total de alimentación y P es la masa total de producto. Para iniciar la tabla tendríamos la entrada y la salida en la reacción. De cada uno tenemos la alimentación, el aire, el gas de salida, el producto y nuestro total. Así que vamos a dividir la entrada y salida de glucosa, de O2, de N2, de CO2, de la goma, de la célula, del NH3, del O2, al igual que en la salida. En esta tabla pondremos los datos de alimentación de cada uno. Entonces, para realizar nuestra tabla de balance de materia con los datos ya obtenidos, de alimentación en la entrada tenemos los 20.000 de O2, de aire en O2, como ya lo calculamos, tenemos 0.233A y de N2 tenemos los 0.767A. En nuestro total igual tenemos los 0.233A y los 0.767 en A, al igual que los 20.000 de O2. En la parte de la salida tenemos nuestro gas total como 1.250. También tenemos de goma en nuestro producto 0.035 P, al igual como un total. Para nuestro cálculo de balance de materia y estequiometría, nuestro balance global de materia va a ser F más A, kilogramo masa total que entra, va a ser igual a 1.250 más P, kilogramo masa total que sale. Por lo tanto, F más A va a ser igual a 1.250 más P. Nuestro balance de goma es 0 kilogramos de goma que entran más goma generada, va a ser igual a los 0.035 P kilogramos de goma que sale más los 0 kilogramos de goma consumida. Por lo tanto, la goma generada va a ser igual a 0.035 P kilogramos. Dentro de la estequiometría de la reacción, la síntesis de 0.035 P kilogramo de goma necesita
los 0.035p sobre los 0.75 kilogramos por 1 kilogramo. Esto va a ser igual a 0.0467p kilogramos en glucosa. Así tendríamos que sacar para el O2 y para el NH3 de nuestra reacción. Por lo tanto, los 0.035p entre 0.75 por los 0.23 kilogramos. Esto nos va a dar 0.0107p kilogramos de O2. Ahora para NH3 realizaremos lo mismo, 0.035p sobre 0.75 por 0.1 kilogramos. Y esto son 0.00047p kilogramos de NH3. Anteriormente sacamos los kilogramos de glucosa, O2 y NH3 para la síntesis en los 0.35p kilogramos de goma que se necesitan. Ahora, para lo que se produce, vamos a dividir los 0.035p kilogramos de goma entre los 0.75 por 0.09 kilogramos, que esto va a ser igual a 0.0042p kilogramos de células. Al igual que lo anterior, vamos a sacar para CO2 y para H2O, que va a ser lo que se va a producir. Entonces, los 0.35 kilogramos de la goma entre 0.75 por 0.27 kilogramos va a ser igual a 0.0126p kilogramos de CO2. 0.035p entre 0.75 por 0.13 kilogramos, 0.006007 kilo p van a ser los kilogramos de O2. Para nuestro balance de O2 tenemos los 0.233a kilogramos de O2 que entra más 0 kilogramos de O2 generado va a ser igual a O2 que sale más los 0.0107p de kilogramos de O2 consumido, por lo que nos quedaría O2 que sale va a ser igual a 0.233a menos 0.0107p kilogramos. Nuestro balance de N2 va a ser el N2, que es un componente de referencia, es 0.767a kilogramos de N2 que entra igual a N2 que sale. Por lo tanto, N2 que sale va a ser igual a 0.767 a kilogramos. Para nuestro balance de CO2 tenemos 0 kilogramos de CO2 que entra más 0.0126p kilogramos de CO2 generado igual a CO2 que sale más 0 kilogramos de CO2 consumido. Por lo tanto, CO2 que sale va a ser igual a 0.0126p kilogramos. La masa total de gas de salida
es 1250 kilogramos. Entonces, sumando las cantidades de O2, N2 y CO2, tendremos que los 1250 kilogramos va a ser igual a 0.233 A menos 0.0107 P más 0.767 A de N2 más 0.0126 P, y esto va a ser igual a A más 0.0019 P. Por lo tanto, A es igual a 1250 menos 0.0019 P. A continuación haré un balance de glucosa y un balance de NH3 que se presenta en la reacción. Primero, en el balance de glucosa, para el balance tenemos la glucosa que entra más 0 kilogramos de la glucosa generada. Va a ser igual a 0 kilogramos de la glucosa que sale más los 0.0467 P de glucosa consumida. Por lo tanto, la glucosa que entra va a ser igual a 0.0467 P kilogramos. Para el balance de glucosa, para el NH3, tenemos NH3 que entra más 0 kilogramos de NH3 generado, va a ser igual a 0 kilogramos de NH3 más 0.00047 P kilogramos de NH3 consumido. Por lo tanto, NH3 que entra va a ser igual a 0.00047 P. Ahora se puede calcular la masa total de alimentación, F. F va a ser la glucosa que entra más NH3 que entra más el agua que entra. Ahora, sustituyendo estos datos, tenemos que F es igual a 0.0467 P kilogramos más 0.0047 P kilogramos más los 20.000 que entran de agua. Esto va a ser 20.000 más 0.04717 P kilogramos. Ahora, como ya teníamos que F son 20.000 más 471 17 P kilogramos, vamos a sustituir en la ecuación anterior. Por lo tanto, 20.000 más 0.0471 P más 1250 menos 0.019 P. Esto va a ser igual a 1250 más P. Por lo que 20.000 va a ser igual a 0.95473 P. Por lo tanto, P es igual a 20.948.3 kilogramos. Por lo tanto, la goma que sale va a ser igual a 733.2 kilogramos.
Para saber cuántos kilogramos de goma obtuvimos, sustituimos en la ecuación donde A es igual a 1250 menos 0.0019 por P, por lo que ya tenemos P, simplemente sustituimos y nos va a dar 733.2 kilogramos de goma. Al igual para sacar A y para sacar F. En F tenemos que los 20.000 van a ser igual a 0.954.73 por P, y simplemente vamos a sustituir y esto nos va a dar 20.981.1 kilogramos, y en A nos va a dar 1.210.2 kilogramos. Para nuestro balance de células tenemos que 0 kilogramos de células que entran más 0.0042 P kilogramos de células generadas van a ser igual a las células que salen más los 0 kilogramos de células consumidas. Por lo tanto, las células que salen van a ser igual a 0.0042 P kilogramo. Entonces las células que salen van a ser igual a 88 kilogramos, por lo que simplemente sustituimos que P, que vale 20.948.3. Ahora en el balance de H2O tenemos el inicial, que son los 20.000 kilogramos de H2O que entran, más 0.0067 P kilogramos de H2O generado, va a ser igual al H2O que sale más los 0 kilogramos de H2O consumidos. Por lo tanto, H2O que sale va a ser igual a 20.000 más 0.0067 P kilogramos. Entonces H2O que sale va a ser igual a 20.127.2 kilogramos. En este igual simplemente sustituimos el valor de P. Para finalizar, nuestro balance de materia nos dice que se necesitan 978.3 kilogramos de glucosa y 9.8 kilogramos de NH3. El cálculo del porcentaje de aire en exceso se basa en el oxígeno, ya que este es el elemento que reacciona del aire. El porcentaje en exceso se calcula mediante la ecuación siguiente. El porcentaje de exceso de aire va a ser igual a los kilogramos de O2 presente menos los kilogramos de O2 necesario para reaccionar completamente con el sustrato limitante sobre los kilogramos de O2 necesarios para reaccionar completamente con el sustrato limitante por 100. En el problema, tanto la glucosa como el amoníaco
son los sustratos limitantes. A partir de la estequiometría se obtiene que la masa del oxígeno necesario para reaccionar completamente los 978 kilogramos de glucosa y los 9.8 kilogramos de NH3. Por lo tanto, los 978.3 kilogramos sobre 1 kilogramo por 0.23 kilogramos obtendremos 225.0 kilogramos de O2. Así que la masa suministrada es 282.0 kilogramos. Entonces el porcentaje de exceso en aire, sustituyendo con los datos, tendremos los 282 menos 225 sobre 225%, que esto va a ser igual a 25.3%. Entonces las respuestas en el inciso A se necesita 980 kilogramos de glucosa y 9.8 kilogramos de NH3. Y en el inciso B se suministra aire con un exceso del 25.3%. Para nuestro balance de células tenemos que 0 kilogramos de células que entran más 0.0042 P kilogramos de células generadas van a ser igual a las células que salen más los 0 kilogramos de células consumidas. Por lo tanto, las células que salen van a ser igual a 0.0042 P kilogramo. Entonces las células que salen van a ser igual a 88 kilogramos, por lo que simplemente sustituimos que P, que vale 20.948.3. Ahora en el balance de H2O tenemos el inicial, que son los 20.000 kilogramos de H2O que entran, más 0.0067 P kilogramos de H2O generado, va a ser igual al H2O que sale más los 0 kilogramos de H2O consumidos. Por lo tanto, H2O que sale va a ser igual a 20.000 más 0.0067 P kilogramos. Entonces H2O que sale va a ser igual a 20.127.2 kilogramos. En este igual simplemente sustituimos el valor de P. Para finalizar, nuestro balance de materia nos dice que se necesitan 978.3 kilogramos de glucosa y 9.8 kilogramos de NH3. El cálculo del porcentaje de aire en exceso se basa en el oxígeno, ya que este es el elemento que reacciona del aire. El porcentaje en exceso se calcula mediante la ecuación siguiente. El porcentaje de exceso de aire va a ser igual a los kilogramos de O2 presente
menos los kilogramos de O2 necesario para reaccionar completamente con el sustrato limitante sobre los kilogramos de O2 necesarios para reaccionar completamente con el sustrato limitante por 100. En el problema, tanto la glucosa como el amoníaco son los sustratos limitantes. A partir de la estequiometría se obtiene que la masa del oxígeno necesario para reaccionar completamente los 978 kilogramos de glucosa y los 9.8 kilogramos de NH3. Por lo tanto, los 978.3 kilogramos sobre 1 kilogramo por 0.23 kilogramos obtendremos 225.0 kilogramos de O2. Así que la masa suministrada es 282.0 kilogramos. Entonces, el porcentaje de exceso en aire, sustituyendo con los datos, tendremos los 282 menos 225 sobre 225%, que esto va a ser igual a 25.3%. Entonces, las respuestas en el inciso A se necesita 980 kilogramos de glucosa y 9.8 kilogramos de NH3. Y en el inciso B se suministra aire con un exceso del 25.3%.